El miércoles 5 de junio arrancaron los cómputos distritales y nos adentramos en una nueva etapa del proceso electoral. Sobre lo que esto significa y cuáles son los pasos que seguirán, hablaremos en esta nueva emisión de Ruta Electoral 2024. Y también conversaremos sobre los resultados de la elección y sus implicaciones con Raúl Trejo del Arbre. Acompáñenos. El pasado domingo fuimos testigos de una jornada donde la ciudadanía demostró, una vez más, estar a la altura de la organización de las elecciones en nuestro país. Millones de ciudadanos y ciudadanas acudieron a las urnas y emitieron su voto en las más de 170,000 casillas que fueron instaladas por sus vecinas y vecinos en todo el territorio nacional. Si bien, de acuerdo con cifras preliminares del INE, la participación ciudadana en estas elecciones cayó 3 puntos porcentuales respecto a ejercicios similares en las elecciones presidenciales de 2012 y de 2018, cuando votaron el 63.1% y el 63.4% respectivamente, mientras que en esta ocasión rondó el 60% la participación, vimos, sin embargo, a miles de ciudadanos y ciudadanas que hicieron filas, a veces por varias horas, para emitir su sufragio. Esto quiere decir que acudimos a las urnas alrededor de 59 millones de mexicanas y mexicanos de los 98.3 millones que tuvimos oportunidad de hacerlo. Asimismo, el día de la elección vimos funcionar, como lo comentamos en este programa, los mecanismos de resultados preliminares que nos permitieron conocer los datos, las primeras cifras de las elecciones. Los conteos rápidos se anunciaron poco después de las 23:30 horas. Y se hicieron públicas tanto las tendencias de la votación presidencial como también las de diputaciones y senadurías. Ese mismo día, a las 8 de la noche, arrancó el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, con información de las actas que se iban subiendo al sistema tan pronto como terminaba el cómputo en las mesas de votación y se remitían al INE las imágenes de cada una de las actas de escrutinio y cómputo. Lo que debe darnos certeza, incluso pese a algunos casos dudosos que han sido publicados en redes sociales, es que tanto los rangos dados por los conteos rápidos como los resultados finales del PREP, que concluyó a las 8 de la noche del lunes pasado, con poco más del 95% de las actas computadas, son coincidentes. Bárbara, recuérdanos cuáles fueron los rangos de votación que tanto los conteos rápidos como el PREP arrojaron en la noche de la jornada electoral, por favor. Claro, Lorenzo, y creo que vale mucho la pena hacerlo. El conteo rápido para la presidencia dio entre un 26.6 y 28.6% de la votación a la candidata Xóchitl Gálvez. Y el PREP arrojó finalmente un 27.9 para esta candidata. ¿Dentro del rango? Dentro del rango. En el caso de Claudia Sheinbaum, el conteo rápido dio rangos de entre el 58.3 y 60.7 y el PREP quedó en el 59.3%. De nuevo dentro del rango. Dentro del rango. Y finalmente, en el caso del candidato Jorge Álvarez Maínez, el conteo rápido estimó una votación entre el 9.9 y 10.8%, que un día después el PREP confirmó dándole una votación final del 10.4%. Pasó lo que ha pasado siempre en las elecciones previas, también en esta ocasión, los rangos de los conteos rápidos coinciden, digámoslo así, o la votación del PREP queda dentro de esos rangos, hablando de la certeza con la que se realizan esos Totalmente, ejercicios. Y creo que esto es digno de celebrarse, ¿no? Así Es decir, es. son mecanismos que siguen funcionando y funcionan bien, ¿no? Y finalmente veremos más adelante cómo también los resultados de los cómputos distritales coinciden con esto. Pero sin adelantarme, digamos, lo importante es, Lorenzo, decir que el proceso electoral no ha terminado, ¿no? ¿Dónde claro. estamos ahora? En la tercera etapa del proceso electoral, que es el de los resultados y las declaraciones de validez de la elección. Esta etapa empezó el mismo día de la elección, al cierre de las casillas, con el traslado de la documentación y los paquetes electorales a los centros de acopio del INE para que después fueran trasladados a los consejos distritales, donde esta etapa concluirá con la realización de los cómputos distritales y las primeras, digamos, declaraciones de validez por parte de los consejos distritales o, en su caso, de los tribunales electorales. Creo que es importante recordar que los paquetes electorales que contienen no solo las actas, sino también toda la documentación que se recabó a lo largo del día en las casillas, empezando por las boletas electorales, estarán resguardadas en las sedes de los consejos distritales del INE, las 300 sedes distritales del INE,
hasta que termine el proceso electoral. Después se procederá a la destrucción de esos materiales, pero se van a resguardar ahí para que sean constancia y puedan ser utilizados en cualquiera de las impugnaciones. Es importante señalar que hoy justamente estamos a la mitad de este nuevo proceso, nueva etapa, que es los cómputos distritales. Así es. ¿Qué son los cómputos distritales? Bueno, es el conteo legal de los votos. Hasta ahora lo que vimos son resultados preliminares, tanto del los conteos rápidos como del programa del PREP. Esos no cuentan, esos resultados. No es que no sean oficiales, porque son resultados del INE, pero los que valen jurídicamente son los que se están contando ahora en los cómputos distritales. ¿Qué se hace en los cómputos distritales? Bueno, en el orden en el que están registradas cada una de las casillas del distrito que corresponde, se van sacando las actas originales de escrutinio y cómputo de cada uno de los paquetes, se cantan, es decir, se leen en voz alta y se hace una sumatoria una por una para poder tener al final la suma, el agregado total de la votación, tanto la emitida como para cada uno, en general, como para cada uno de los contendientes de los partidos políticos. Ahora hay un orden, ¿no? Exactamente. Al final de los cómputos distritales vamos a tener 300 sumatorias, una para cada distrito, pero que implica, insisto, el cómputo legal de los votos. Hay que recordar que los cómputos distritales se realizan, Bárbara, en una secuencia que establece la ley. El miércoles pasado comenzó el cómputo distrital de las elecciones presidenciales y se hacen de manera ininterrumpida, día y noche, en estas sedes. Los funcionarios electorales, con la presencia de los representantes de los partidos, hacen esta sumatoria paulatina. Una vez que termina la elección, el cómputo de la elección presidencial, se pasa a la elección de senadores y cuando esto termina también se va a la elección de las diputaciones. Los cómputos distritales están ocurriendo desde el miércoles 5, el miércoles pasado, hasta el próximo domingo 9 de junio. Es importante señalar, Bárbara, que no es solamente una sumatoria lo que ocurre en los cómputos distritales. No es que se vayan sumando solo los resultados de las actas, sino que cuando hay se cae en alguna de las causales que establece la ley, eventualmente se abren los paquetes y se vuelven a contar los votos emitidos en cada una de las casillas para, digámoslo así, dilucidar todas las dudas, resolver todas las dudas y que no haya incertidumbre respecto de los votos. ¿Cuáles son las causas en las que puede ocurrir un recuento de la votación en una casilla? Esencialmente son 3 establecidas en la ley. Primero, que haya una inconsistencia evidente en las actas. Los números agregados, el número total de electores con el número de votos emitidos, no coincide, por ejemplo. Segundo, que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia que existe de votación entre el primer y segundo lugar. Y tercero, las casillas zapato, es decir, aquellas casillas en donde todos los votos emitidos fueron a favor de un mismo partido. Cuando esto ocurre, se vuelven a abrir los paquetes y se vuelve a contar uno por uno los votos. Sí. Hay que recordar, Bárbara, que esta es la incorporación a la ley de aquella demanda en 2006 de voto por voto, casilla por casilla. Un dato interesante, Bárbara, y que se ha hecho público en estos días, es que a pesar del que, por ejemplo, en la elección presidencial tuvimos una diferencia de 2-1 respecto de la candidata ganadora y su más cercana seguidora, estas causales de ley se aplican con independencia de las diferencias generales de los votos e implican un recuento. Ahora, en la elección presidencial hoy se van a recortar más del 60% de los votos. Que vale la pena decir que es un porcentaje hasta cierto punto normal que ha ocurrido en elecciones Puede anteriores. parecer absurdo, pero es normal. En el 2018 se recontó el 62% de los paquetes de la elección presidencial. Y alguien podría decir, pero pues si la votación es clarísima, ¿para qué se hace eso? Bueno, pues porque en ley tenemos la obligación de, en aquellos casos en donde haya duda, se puede hacer un conteo y comprobarse nuevamente que lo que sabemos, que la ciudadanía sabe contar bien. Creo que esto es importante subrayarlo, Bárbara, porque después de prácticamente 15 años de estar haciendo estos cómputos distritales y recuentos de los votos en esta proporción tan grande de los paquetes electorales, pues lo que se ha evidenciado es que en la noche de la elección, los ciudadanos, nuestros vecinos que contaron los votos, lo han hecho bien. Puede haber algún error. Claro. Hombre, estuvieron todo el día atendiendo la casilla, puede haber un cansancio, etcétera. Pero no hay dolo.
Y los errores se subsanan con estos errores marginales, se subsanan con estos recuentos. Y hay errores para ambos lados. Pues, Claro, ¿no? son O sea, que eso aleatorios, es como son importante todos los errores. decirlo. Y también Esto es importante señalarlo. Alguien podría decir, pues es innecesario vista la diferencia de votos. Bueno, pues es una de las herencias que nuestra ley electoral recogió para inocular la desconfianza. Ahora, Bárbara, ¿en qué acaban los cómputos distritales una vez que se hace este recuento legal de los votos? Pues con la entrega, en el caso de senadurías y de diputaciones, de la constancia de mayoría. Una constancia que es un documento legal que dice quién ganó la elección en ese distrito o en ese estado. Ojo, con la elección de presidente no es el INE el que entrega la constancia porque esto va a ocurrir dentro de 2 meses con el Tribunal Electoral. Pero en el caso de las diputaciones y senadurías, estos cómputos van a terminar con la entrega de las constancias. Y los cómputos de las elecciones locales, hay que decirlo, lo llevan a cabo los organismos electorales de cada una de las entidades y, digamos, de las elecciones federales los tiene a cargo el INE. Ahora, prácticamente con las mismas reglas, es decir, repite lo mismo en los consejos distritales. Ahora, ¿qué puede pasar una vez que terminan los cómputos distritales y se hacen estas primeras entregas de constancias de mayoría y demás, Lorenzo? Pueden pasar 2 cosas. Por un lado, si estos resultados no se impugnan y pasa el tiempo, digamos, legal que da la ley para presentar recursos legales o impugnaciones, si no hay impugnaciones respecto a estos resultados y a estas primeras entregas, quedan firmes. Es decir, hay ganadores y ganadoras. Hay que decir que el tiempo para que los partidos y candidaturas puedan impugnar los resultados de los cómputos distritales son 4 días a partir del siguiente de que terminaron los cómputos y se entregaron la constancia correspondiente. Totalmente. Y si esto llegase a suceder, es decir, si se presentan impugnaciones respecto a estos resultados, entonces la decisión final pasa a manos de los tribunales. Exacto. ¿Cómo impugnan estos resultados los partidos políticos? A través de juicios de inconformidad, que en el caso de las elecciones para presidencia se resuelven directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Social de la Federación, y para el caso de las elecciones de diputaciones y senadurías pasan primero por las salas regionales del Tribunal Electoral con posibilidad de ser revisados en segunda instancia por la Sala Superior. Déjame recapitular este punto. Entonces, los cómputos distritales van a terminar, en el caso de las diputaciones, con la entrega en cada uno de los distritos de la constancia de mayoría al candidato que ganó. El domingo próximo, los cómputos distritales de senadores se van a remitir a las juntas, a los consejos locales del INE, que van a hacer la sumatoria de todos los votos en cada estado y entregar allí las constancias de mayoría de los senadores. Si esas constancias ya son válidas, ya estamos hablando del conteo de los votos válidos. Por eso lo que se impugna no es el PREP, no son los conteos rápidos, sino se impugnan los cómputos distritales, como bien lo decías, ante las distintas salas e instancias jurisdiccionales a través del juicio de inconformidad. ¿Qué puede acabar con los juicios? ¿En qué pueden acabar los juicios de inconformidad, Bárbara? Pues en 3 cosas. Pueden confirmar lo que la entrega de la constancia, en fin, lo que el INE o los OPLE en su caso señalaron, validan el triunfo. 2, pueden declarar la nulidad de la votación en alguna o en varias casillas y eventualmente esto implica que los resultados pueden cambiar. Es decir, quien ganó en el cómputo distrital, si se anularon un número de casillas, se vuelve a hacer el cómputo, puede resultar que alguien más gane, o bien puede implicar la revocación en consecuencia de las constancias de mayoría. Alguien más ganó. Claro. Ahora hay que ser prudentes con esta información. Y hay que decirlo, en estos momentos los partidos políticos están desplegando sus propias estrategias jurídicas, que puede ser impugno esta casilla porque si esta se anula puedo ganar esa elección y demás. Es parte natural, digamos, lo que va a ocurrir. Y hay elecciones en donde esto tomará más relevancia que en otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yucatán, que por ejemplo ahí sí se tocaron los rangos del conteo rápido y entonces puede haber, digamos, una diferencia que es mucho menor y quizá vale la pena. O sea, ahí, digamos, los juicios tomarán una relevancia mucho mayor que en otras donde, digamos, los resultados son eventualmente mucho más distantes. Así es, y vale la pena, Bárbara, también señalar que falta una etapa de la que hablaremos más adelante, que es la fiscalización. El domingo pasado, el día de la elección, todos los partidos políticos, todas las campañas electorales tuvieron que entregarle al INE sus informes de gasto de campaña, que ya comenzó la autoridad electoral en línea a revisar. Tiene 40 días el INE para poder verificar que no haya rebase de topes y demás, y notificar los resultados a los tribunales para que en definitiva puedan decir quién ganó y cerrar el proceso electoral. Último dato, todos los juicios de inconformidad de diputados y de senadores tienen que estar resueltos a más tardar el 3 de agosto próximo.
Y en el caso de los cómputos, de la agregación de los cómputos y de los juicios, perdónenme, de inconformidad que se presenten contra la presidencia, a más tardar tienen que estar resueltos el 31 de agosto próximo. Y cerrar diciendo quizá, Lorenzo, que lo que estamos viviendo es que el próximo domingo terminarán de realizarse los cómputos distritales y con toda certeza, con toda seguridad podremos ver cómo una vez más estos resultados se confirman, ¿no? Que son coincidentes con lo que arrojó tanto el conteo rápido como el PREP en su caso. Y bueno, ojalá que sean también mecanismos que se conserven en adelante con esa rigurosidad y esa precisión que han tenido y demostrado hasta ahora. En efecto, aunque uno piensa que el proceso electoral se acabó con la elección, todavía falta mucho como estamos viendo. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorenzo. Estos fueron unos comicios en cierto sentido sorpresivos. La distancia entre la candidata que obtuvo el primer lugar y la que obtuvo el segundo sigue siendo materia de análisis y de comentarios. Los cómputos distritales, como hemos visto hace unos momentos, ya arrancaron el miércoles pasado y concluirán el próximo domingo. Sabremos entonces el número de inconsistencias y la corrección de aquellos datos que probablemente fueron anotados erróneamente durante los cómputos en las mesas de votación. Mientras tanto, Xóchitl Gálvez ya anunció que impugnará en parte o en su totalidad los comicios sobre la base del cúmulo de irregularidades que se observaron durante el proceso electoral. De manera destacada, la ilegal y recurrente intervención del presidente de la República en la equidad de la contienda, lo que le valió, por cierto, a que el INE le emitiera más de 50 medidas cautelares y que el tribunal hubiera determinado en casi 40 sentencias que incurrió en violaciones a la Constitución. Para hablar de este inédito momento postelectoral, nos acompaña en Ruta Electoral 2024 Raúl Trejo del Arbre, periodista, investigador y profesor de la UNAM. Con él charlaremos en el próximo segmento. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso y ya nos acompaña Raúl Trejo del Arbre. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ruta Electoral 2024. Me da mucho gusto conversar siempre contigo, Lorenzo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ahora sí ya no hay especulaciones, tenemos ya los datos sobre la mesa, aunque evidentemente estos se están contabilizando y habrá algunos ajustes. En fin, esta historia no termina, como decíamos en el segmento anterior, pero ya sabemos qué pasó. Es decir, la elección ya concluyó y creo que vale la pena, tenemos ya suficientes elementos para hacer algunos análisis. Y la primera cosa sobre la que te pediré una reflexión, Raúl, es que pues, nos llevamos una sorpresa, tal vez porque no supimos entender lo que estaba ocurriendo en términos de las preferencias, de los humores públicos que se expresaron a través de votos el domingo, ¿no? Creo que a todo mundo, tal vez a las encuestadoras, a algunas encuestadoras, ¿no? Pues sorprendió la distancia del triunfo de Claudia Sheinbaum en particular, ¿no? Sí, la victoria de la coalición que impuso a Claudia Sheinbaum no es una sorpresa, pero sí, para muchísimos de nosotros que tratamos de analizar estas cosas, es una sorpresa la enorme cantidad de votos que tuvo, el enorme porcentaje. Sí. Y aquí, yo creo que no solo no supimos, hablo por mí, no te quiero involucrar, no pudimos y no quisimos entender las señales que daba el ánimo de la sociedad, numerosísimas encuestas, los sondeos de toda índole, que estaban indicando que a pesar de cuantiosos, demostrados, reiterados errores y abusos del gobierno federal, la mayor parte de la gente en México seguía respaldando al presidente López Obrador, a su partido y a su candidata. No fue suficiente que se documentaran los abusos de corrupción de gente cercana al presidente. No fue suficiente que se demostrara que hubo más de 300,000 personas que en la pandemia murieron por negligencia del gobierno. No fue suficiente que se mostrara la inoperancia de las obras que ha mandado hacer el presidente con miles de millones de pesos de dinero fiscal. No fue suficiente la violencia, que sigue incontrolada y que está por llegar a 200,000 muertos en este sexenio, en este gobierno, porque por encima de esas evidencias que son públicas, que documentamos, que fueron discutidas, la mayor parte de los mexicanos, ni modo, quiere un gobierno que sea fuerte, aunque sea autoritario, que le dé certezas, aunque sea con las ayudas económicas o con la relativa estabilidad económica que tenemos, antes que reconocer la diversidad, los contrapesos de los que mucho hablamos. Esa fue la gran sorpresa
que no hubiéramos tenido si hubiéramos leído con detalle lo que anunciaban las encuestas. Creo que es importante subrayar una cosa, porque creo que hay que combatir la idea de que este es un país, que volvimos a ser un país monocolor, con una ideología o pensamiento hegemónico, y que el pluralismo fue una parte de nuestra historia. Estas elecciones reflejaron, si bien que hay una clara y contundente mayoría, pues que también hay una diversidad política no menor. Es decir, si vamos a los votos, hay un 42% de mexicanas y mexicanos que votaron en contra del gobierno y que probablemente fueron sensibles a estas problemáticas, que para, eso sí, a un 54%, pues son, no digo irrelevantes ni intrascendentes, pero no son prioritarias frente a otros elementos de juicio. Y hay un punto que constatan, creo, Raúl, estos resultados electorales, y que no es discordante con lo que han venido realizando varios estudios que analizan el estado de salud de la democracia. Latinobarómetro, el Pew Research Center nos han mostrado cómo en los años recientes es un fenómeno global del que México no solo no es ajeno, sino además que en muchos sentidos lidera a México. Es decir, las cifras en México son particularmente graves cuando se analiza cómo está, digamos así, perdiéndose el aprecio por la democracia y aumenta el aprecio por gobiernos fuertes y autoritarios, ¿no? Esa puede ser tal vez una de las razones que está detrás de este voto que para muchos era incomprensible, pero que que las urnas nos demostraron con una crudeza y una dureza Así no es. menor. Por Claudia Sheinbaum votó el 59.4% de los mexicanos. Ajá. Por los otros dos candidatos, el 38.2%. Pero para el Senado, Ajá. por los candidatos de los partidos que respaldaban a Sheinbaum, votó el 55%, y por los otros el 41%. Eso. Por los diputados, aquí hay una diferencia más importante. Por Morena, el PT y PBM, vota el 54%, pero por los otros, si es que sumamos al PAN, al PRI, al PRD y por otro lado el Movimiento Ciudadano, el 42%. ¿Qué quiere decir? Eso es. Que hubo 4 millones de personas que votaron por Sheinbaum, pero no por sus partidos para la Cámara de Diputados. Hubo 1 millón que no votó por Gálvez, pero sí por sus partidos. Hay una cantidad importante de mexicanos que votó por Claudia Sheinbaum para la presidencia y que no quiso hacerlo por el Congreso. ¿Por qué? Porque estos 4 millones de mexicanos, que no son pocos, sí creen en los contrapesos, Exactamente, de los que mucho hablamos. Así es. E independientemente de esto, hay una gran cantidad de mexicanos, lo acabas de señalar, que no quisieron votar por el partido que estaba en el gobierno. ¿Por qué tuvimos esta votación? Bueno, hay quien ha hablado de una elección de Estado, hay quien ha hablado de muchas trampas. Sin lugar a dudas tuvimos una campaña irregular, en primer lugar por la violencia, Así es. que no es culpa de ningún partido, no es culpa del gobierno, salvo quizá por omisión, pero hubo una votación en algún lugar del país ceñida por el miedo, además de la amenaza directa que también existió a la gente que le decían: si no votas por esto vas a perder tus programas sociales. El proyecto de Siervos de la Nación. Y en primer lugar, justo la violencia como un elemento que está allí. Estas son las elecciones más violentas que hemos tenido. En segundo lugar, decías, la presencia de estos proyectos sociales, de apoyos sociales, que nadie puede negar que tuvieron un impacto. Hay muchas maneras, a lo mejor voy a decir una barbaridad, en las cuales se ha venido construyendo un consenso forzoso. Yo sé que el consenso, en alguna acepción en la ciencia política, implica la actitud consciente y deliberada de la gente para respaldar una fuerza, pero aquí yo hablo de consenso forzoso porque había un ejército de activistas del gobierno, pagado con recursos fiscales, que todo el día, todos los días, durante varios años, fueron persuadiendo o comprando a la gente. El Estado estaba volcado a favor de un partido. La propaganda del gobierno todos los días desde Palacio Nacional y en los medios públicos, pero también en los medios privados, que, esto lo sabe muy bien aquí en Latinus, nunca han sido cuando son independientes, tan presionados como en este sexenio por el presidente del Observador, y esto rindió resultados. Uno de los momentos más ominosos, yo creo, en la historia siempre difícil de las relaciones entre los medios y el gobierno mexicano, ocurrió el día de las elecciones a las 7 de la noche, cuando Televisa, sin un solo dato, sin decir quién había levantado esa encuesta, proclamó triunfadora a Claudia Sheinbaum. Ahora dicen que le ayudaron a la línea anticipando el resultado. Pues ¿quién los nombró? Nadie.
Bueno, representante de la autoridad electoral. en esa empresa saben bien lo que significa ser soldados del gobierno. Pues Recordando algunos la decían, historia. yo nunca creí en ese cambio, pero muchos decían que los tiempos eran otros. Bueno, voy a los motivos del voto que usted Pero a mencionaba. ver, Raúl, déjame preguntarte esto. Desde tu punto de vista, todo eso incidió, todo eso incidió. Pero hay quien dice que eso fue realmente lo que determinó y lo que provocó esta marea de votos. Yo creo que hay que tenerle un poco más de respeto a los ciudadanos. Y aunque todo esto estuvo presente, y es innegable, yo no creo que haya sido lo que explica los resultados. Es decir, hubo algo más. La gente no solamente, a lo mejor nos equivocamos al pensar que la democracia como tal era algo que todo el mundo estaba dispuesto a defender y a lo mejor hay una mentalidad autoritaria que sigue estando presente y que la gente no ve mal. Es decir, yo creo que la diferencia además es de tal magnitud que no creo que ni el crimen, ni el uso político de los programas sociales, ni la presencia incontinente del gobierno en la comunicación pública en favor de su candidata y su partido, ni tampoco la sumisión de algunos medios, haya sido lo que explica esta dimensión de realidad. Hay algo más y creo que nos vamos a equivocar si no lo ponemos sobre la mesa. Es algo que tú has escrito, que has dicho en muchas ocasiones, pues la desigualdad y la necesidad, y a lo mejor esta necesidad de saberse cobijado aunque no tengas un poder con contrapesos. La desigualdad, que es el principal drama que sigue cindiendo al Así país. es. Tenemos unos cuantos con muchos recursos que hacen tal ostentación, además de Sí. esta riqueza, que resulta agraviante para la mayor parte de los mexicanos. Lo hemos dicho algunos durante muchas décadas y desde luego esto está atrás del voto que favorecía a Morena ahora y hace 6 años. Así Pero es. estas señales, y estoy de Sí. acuerdo completamente en lo que dices, Sí. hay que señalar los numerosos agravios del gobierno a la legalidad en las elecciones, influyendo de muchas maneras, Sin duda. pero no bastan para explicar este resultado. ¿Cómo se explica este resultado? Pues hay que ir a los pocos datos que hay. De quienes votaron el domingo pasado, Ujú, el 56%, según la encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero, ujú. 56% son beneficiarios de programas sociales, de los que da el gobierno, Así a es. los viejos, a las mujeres, en fin. De estos que votaron siendo beneficiarios de programas sociales, el 69% votó por Claudia Sheinbaum, el resto, 23% por Xochitl Gálvez, el 8% por Maínez. Bueno, hubo un 30% de beneficiarios que no Que les dijeron condicionó que el no. voto. O Claro. sea, no estaban manipulados de manera fatal como algunos Así es. suponían. Pero al revés, Sí. de los que no son beneficiarios de programas sociales, que son 44%, la mitad, el 49%, votó por Sheinbaum. O sea, no es cierto que solamente Los la programas votación sociales del explican. dinero fiscal Claro, hombre. cambia esta adhesión de la Hay quien gente. sin recibir dinero del gobierno dijo, esa es la mejor opción. ¿Sí? Por las razones que fueran. Y aquí es donde puede entrar este reconocimiento a la, por desdicha, creciente proclividad autoritaria Ujú. de un sector muy importante de la sociedad mexicana. El Latinobarómetro es esta encuesta, tú lo sabes muy bien, que Sí. mide el estado de la opinión de la gente respecto a asuntos públicos en toda América Latina. Ujú. Para México, el Latinobarómetro hace 4 años, en 2020, hizo una pregunta que es clásica. ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? ¿Está usted de acuerdo o no? Los que están de acuerdo, los que dijeron que la democracia es preferible, en México eran el 43%. Sí. Solo 4 de cada 10 consideraba preferir a la Ya era democracia. preocupante. Pero 3 años después, Así es. en 2023, esta respuesta cayó 8 puntos y solamente el 35%, 3.5 de cada 10 mexicanos decían la democracia es preferible a cualquier forma de Así gobierno. es. Y otro dato que es terrible. Cuando esta encuesta pregunta, ¿usted cree que un gobierno autoritario podría ser preferible? En 2020, el 22% dijo es preferible. En 2023, el año pasado, el 33% consideró que es preferible un gobierno autoritario. La tercera parte de nuestros compatriotas tiene esta Déjame falta de convicción no democrática. solamente señalar a propósito de lo que estás diciendo, en esa encuesta de Latinobarómetro, el peor desempeño o el peor desliz hacia el autoritarismo, de esas cifras que estás mencionando, en todos los países medidos fue el de México precisamente. Y hay otro dato que coincide. En una encuesta que se publicó en un informe que se presentó en febrero pasado, el Pew Research Center Sí.
señaló que de 2017 a 2023, el número de mexicanos que consideraban preferible un gobierno autoritario en el sentido de, entendido como un poder ejecutivo fuerte y sin los estorbosos contrapesos que representan el poder legislativo y el poder judicial, pasó de un 27% a un 50%, coincidiendo con esto. Creo, Raúl, que esto nos explica mucho del sentido del voto el domingo Y pasado. en los meses anteriores, pues algunos nos involucramos en la defensa de la democracia, en la Claro, defensa del voto, en la claro. reivindicación de la pluralidad. Hemos insistido lo indispensable que es en toda democracia construir contrapesos y hemos estado cada vez más a contracorriente. Un dato sobre la elección que a mí me tiene muy desconcertado y muy abatido, aparte de lo que de por sí algunos estamos, el voto de los jóvenes, Lorenzo. Sí. Voy otra vez a la encuesta de Alejandro Moreno, el Financiero. Los más jóvenes, muchos de ellos votaron por primera vez, los que tienen de 19 a 24 años, 18 a 24, el 52 de ellos votó por Claudia Sheinbaum. Este es el rango de edad donde Sheinbaum obtuvo un porcentaje menor. Votaron más por ella los de 30, los más viejos, etcétera. Pero los que no votaron por Sheinbaum, no crees que lo hicieron por Xóchitl Gálvez. La mitad de esos, el 24%, lo hizo por Xóchitl Gálvez y otro 24% por Maínez. Por Álvarez Maínez. ¿Por qué los más jovencitos no votaron por Sheinbaum? Porque se fueron con Maínez casi la cuarta parte. Uno de 4 jóvenes mexicanos, de los más jóvenes, respaldó a una opción que ni modo, y aquí pues lo evalúo Los desde tenis mi y el jingle. pensamiento generacional y de toda índole, una opción hueca que no ofreció más que jingles y sonrisas, videos en TikTok, le gustó a uno de 4 jóvenes mexicanos porque no quisieron compartir las otras opciones. Y no sé por qué más. Hay mucho resultado de esta elección que, insisto, yo no alcanzo a entender. Por mucho análisis que hagamos, habrá que reconocer que hay una proclividad de mucha gente a un gobierno fuerte con muchos recursos, y esto también obedece, también lo sabíamos, al enorme desencanto que provoca el desprestigio, las trampas, los viejos estilos de los partidos políticos que tenemos en la oposición. Yo creo que esta elección, en muchos sentidos, Raúl, va a ser, no sé si coincidas conmigo, un parteaguas, no solamente para el análisis político y sociológico de nuestra realidad, de nuestras sociedades, sino también, digamos, de los derroteros hacia donde nos encaminamos en términos también institucionales, ¿no? Una de las consecuencias de esta elección y que se puso sobre la mesa, una de las razones por las que votamos, fue un proyecto de desmantelamiento de las instituciones de la democracia sobre el que se pidió nuestra opinión a través del voto. Creo que van a ser meses, años muy complicados porque el contexto está allí, los problemas estructurales que han generado ese malestar. Nos levantamos el 3 de junio con ellos presentes, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Y creo que vamos a tener que empezar a hacer, a partir de no solo del análisis detallado como has empezado ya a hacerlo respecto de los resultados de la elección, sino también a plantearnos qué sigue. Y sin embargo, aunque este desencanto con la democracia crece, pues es la construcción civilizatoria mejor lograda, que no goza de cabal salud, pero que valdrá la pena seguir defendiendo, ¿no, Raúl? Es el peor de los sistemas, dice una frase clásica, pero eso no cree la mayor parte de los mexicanos. Así es. Y es profundamente, hay un cambio que puede ser un cambio de régimen, un cambio en las convicciones incluso de la sociedad mexicana. Mira, lo escribía Héctor Aguilar Camín hace poco y yo comparto esta idea. Yo soy parte de una generación, Lorenzo, tú no, que creció en la idea de que había que enfrentar la enorme cantidad de recursos que tenía el poder político, el presidencialismo totémico, como le dijo alguna vez Ernesto Zedillo, y a eso nos dedicamos, a enfrentar al PRI, a crear partidos, a organizar sindicatos, porque los que había eran alfiles del PRI, a propiciar que la ley electoral, que hubiera ley electoral y que esta fuera manejada por los ciudadanos y no por el gobierno, como ocurrió durante mucho tiempo. Nos dedicamos durante muchos años a proveer opciones diferentes al gobierno en la estructura del Estado. Se creó el INAI, desde lo que eres el INE actualmente.
organismos autónomos con el Instituto de Telecomunicaciones y otros más, y todo eso, ahora el partido que ganó, el movimiento que ganó, dicen que lo van a destruir. Ujú. Y para ello tienen el respaldo electoral de la mayoría de los mexicanos. Algo profundamente telúrico cambió Sí. en la sociedad mexicana. No es un cambio repentino, se viene anunciando, pero no hay que dejar de señalarlo. ¿Y ante esto qué? Pues no nos queda otra que seguir intentando mantener el análisis crítico. Así es. Y no sé si, como decía la frase de Gramsci, el optimismo ante las fatalidades debe ser un optimismo basado en la reflexión, aunque no lo sea necesariamente en la realidad. Raúl, yo creo que no hay que olvidar que de nueva cuenta, no es un país hegemónico. Nos has dado las cifras. Hay un 42% de gente que cree todavía en opiniones distintas y que refleja a como un país plural y diverso aún, con una mayoría clara, incuestionable, pero que no es la única en el campo. Si terminaba citando a Gramsci, déjame citar a otro clásico, Kelsen, uno de los grandes defensores de la democracia, que frente a la caída, frente al nazismo de la democracia en Alemania, escribió una frase con la que me gustaría terminar, si me permites, en donde decía: aun cuando la democracia se vea perdida y el barco se esté hundiendo, conforme nos vamos hacia abajo, hay que esperar que el germen de la libertad, conforme vayamos despeñándonos, crecerá en un futuro con más énfasis y fuerza. Creo que no hay que rendirse y creo que hay que seguir dando batallas en Nunca ha distintos sido trincheras. fácil. No es la primera vez que algunos estamos a contracorriente Así es. de lo que parece ser la posición mayoritaria, pues en eso estamos. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Ruta Electoral 2024. Los resultados electorales fueron en gran medida inesperados, revelando un avasallante triunfo del oficialismo en las urnas. Sin embargo, la votación del domingo reveló que México sigue siendo un país plural y diverso que dista mucho de ser monocolor y uniforme. Morena y sus aliados, el PT y el Verde, como hemos señalado aquí, obtuvieron el 54.23% de los votos para diputados y la oposición en su conjunto el 42%. El resto fueron votos nulos y por candidatos no registrados. Eso quiere decir que por cada 10 votantes que optaron por el bloque gobernante, hubo casi 8 que votaron por opciones diferentes. Y si bien existe una mayoría política incuestionable, eso no significa que quienes disientan sean una minoría irrelevante. Esa es la riqueza de nuestro país, su diversidad política que debemos reivindicar y proteger si pretendemos seguir siendo una democracia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de Ruta Electoral 2024.